Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos sobre celebridades turcas. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida y los invito a que se suscriban al canal. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Vamos a sumergirnos en los rumores, las indirectas y las posibles verdades detrás de su relación y posterior ruptura. Prepárense porque hoy les traigo información que los dejará boquiabiertos. ¿Recuerdan esa química explosiva que derrochaban en Senkalkam? Parecía un cuento de hadas hecho realidad. La ficción se convirtió en realidad y todos estábamos fascinados con su romance. Pero como en muchos cuentos de hadas, la realidad a veces es mucho más complicada de lo que parece. Después de un tiempo de relación que nos tuvo a todos enganchados, la noticia de su separación impactó al mundo del espectáculo. Fue como si una burbuja de ilusión se hubiera reventado. Las teorías comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem mantuvieron un silencio sepulcral sobre los motivos de su ruptura. Se limitaban a sonreír para las cámaras y a responder con evasivas cuando se les preguntaba directamente sobre el tema. Pero el silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso el silencio alimentó aún más las especulaciones. Se hablaba de diferencias irreconciliables en sus carreras profesionales, de celos, de presiones mediáticas. Incluso se rumoreaba sobre terceras personas involucradas. Cada día aparecía una nueva teoría, cada cual más descabellada que la anterior. Pero ninguna de ellas llegaba a confirmar lo que realmente había sucedido. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque recientemente han surgido declaraciones que apuntan a que la separación no fue tan repentina ni tan inesperada como todos creíamos. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren que tanto Hande como Kerem, en el fondo, deseaban separarse más que nadie. Sí, así como lo oyen. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Acaso la relación era una farsa desde el principio? ¿O simplemente llegaron a un punto en el que ya no podían seguir juntos? Analicemos un poco la situación. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de una serie que los catapultó a la fama mundial. La presión de trabajar juntos, sumada a la constante atención mediática, debió ser abrumadora. Imaginen tener que mantener una imagen perfecta frente a las cámaras, mientras lidian con sus propios problemas personales. No es fácil. Además, ambas carreras profesionales estaban en pleno ascenso. Hande, con su belleza y talento, se estaba convirtiendo en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y Kerem, con su carisma y su atractivo, estaba conquistando corazones en todo el mundo. Quizás en ese momento sus prioridades comenzaron a divergir y ya no encontraron la forma de equilibrar su relación con sus ambiciones profesionales. Y ahora, volviendo a las declaraciones que mencioné al principio, se dice que ambos, de forma individual, comenzaron a sentir una creciente necesidad de libertad. Querían explorar nuevas oportunidades, tomar sus propias decisiones y vivir sus vidas sin la constante presión de tener que rendir cuentas a nadie. En otras palabras, querían recuperar el control de sus vidas. Esto no significa necesariamente que no se quisieran. De hecho, es muy probable que se tuvieran mucho cariño y respeto. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces es necesario tomar decisiones difíciles para poder crecer y desarrollarse como individuos. Y quizás esa fue la conclusión a la que llegaron Hande y Kerem. Se dieron cuenta de que a pesar de todo el amor que se tenían, lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Y aunque la decisión fue dolorosa, sabían que era lo correcto. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Pero analizando la situación desde la distancia, parece lógico pensar que su separación fue el resultado de una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo. Lo importante es que ambos parecen estar felices y enfocados en sus carreras. Hande sigue cosechando éxitos en la televisión y en el mundo de la moda, mientras que Kerem continúa conquistando corazones con su talento y su carisma. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin,
siempre nos quedará el recuerdo de esa química explosiva que derrocharon en la pantalla. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo dirá. En resumen, hoy exploramos los posibles motivos detrás de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando la presión mediática, las prioridades profesionales y la posible necesidad de libertad individual que pudieron haber influido en su decisión. Aunque su relación llegó a su fin, ambos continúan brillando en sus respectivas carreras. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem realmente deseaban separarse más que nadie? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo el chisme. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. *** profundizando en el chisme, Hande Erçel y Kerem Bürsin, el final del cuento de hadas turco ***. Hola a todos y bienvenidos nuevamente, mis chismosos empedernidos. Gracias por sintonizar su dosis diaria de drama y romance proveniente de las tierras otomanas. Ya saben cómo me gusta, con café turco fuerte y chisme aún más fuerte. Hoy, como les prometí, nos sumergimos hasta el fondo en la saga de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, y luego nos rompió el corazón. La química que explotó en Senkalkam no era simplemente actuación, eso lo sabemos todos. Ver a Eda y Serkan enamorarse fue como presenciar el nacimiento de una estrella, pero una estrella doble, porque ambos brillaban con una intensidad que encandilaba. La conexión era palpable, las miradas robadas, las sonrisas tímidas, era material de portadas de revistas y trending topics mundiales. La ficción borró la línea con la realidad y nosotros, los espectadores, nos convertimos en fervientes creyentes de su amor. Era el cuento de hadas perfecto con príncipes y princesas turcas, sets de ensueño y una banda sonora que hacía suspirar hasta el más cínico. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas tienen un final, y a veces, ese final es más amargo que un café sin azúcar. La noticia de su separación fue un golpe bajo para muchos. Recuerdo haber visto los comentarios en redes sociales, la gente estaba genuinamente triste, como si hubieran perdido a un familiar cercano. Era la desilusión personificada. La pregunta que resonaba en el ciberespacio era simple: ¿por qué? El silencio que siguió a la confirmación de la ruptura fue ensordecedor. Hande y Kerem, acostumbrados a compartir fragmentos de su vida en redes sociales, optaron por un mutismo casi absoluto. Las apariciones públicas se volvieron escasas y cuando respondían a las preguntas sobre su relación, sus respuestas eran vagas, políticamente correctas y francamente frustrantes. Era como tratar de descifrar un jeroglífico. Y ahí es cuando la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Los medios turcos, conocidos por su implacabilidad, se lanzaron a la caza de la verdad. Surgieron teorías de todo tipo, desde la clásica diferencias irreconciliables hasta las más escandalosas, que involucraban a otras celebridades y acusaciones de infidelidad. Se hablaba de celos profesionales, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de la presión constante de los paparazzi. La lista era interminable. Recuerdo una teoría en particular que se hizo viral. Decía que la madre de Hande nunca aprobó la relación con Kerem, porque lo consideraba un chico malo con demasiada exposición mediática. Otra teoría apuntaba a que Kerem se había cansado de la perfección de Hande, que siempre estaba impecable y cuidando su imagen pública. Algunas voces incluso sugirieron que todo había sido un montaje publicitario para impulsar la serie, y que el romance nunca fue genuino. Imagínense. Pero como les mencioné antes, recientemente han salido a la luz declaraciones que contradicen esta visión de una ruptura repentina y traumática. Fuentes cercanas a la pareja, hablando bajo el anonimato, han insinuado que la decisión de separarse fue algo que ambos venían contemplando desde hacía tiempo. Que de alguna manera, la relación había llegado a un punto de no retorno, y que ambos, individualmente, anhelaban la libertad de seguir sus propios caminos. Esto es lo que me parece más fascinante de todo este drama. ¿Qué significa realmente desear separarse? ¿Implica que el amor se había desvanecido por completo? No necesariamente. Creo que es más complejo que eso.
La fama, como bien sabemos, es un arma de doble filo. Te abre puertas que nunca imaginaste, pero también te encierra en una jaula de oro, donde cada movimiento es observado y juzgado. Hande y Kerem se enamoraron bajo los reflectores, rodeados de cámaras y micrófonos. Su relación se convirtió en un producto, una marca que alimentaba la popularidad de la serie. Tenían que mantener una imagen de pareja perfecta, no solo para sus fans, sino también para los patrocinadores y las productoras. Imaginen la presión constante de tener que sonreír para las fotos, incluso cuando están teniendo un mal día. Y luego está el tema de las carreras profesionales. Hande, con su belleza impactante y su talento innegable, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su agenda está repleta de proyectos, desde series de televisión hasta campañas publicitarias para marcas de lujo. Kerem, por su parte, también está construyendo una sólida carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Tiene un carisma arrollador y un talento natural para la actuación. Es muy probable que en un momento dado, sus prioridades comenzaron a divergir. Hande quizás quería enfocarse en consolidar su posición como actriz principal, mientras que Kerem aspiraba a explorar nuevos horizontes y asumir roles más desafiantes. La compatibilidad en el amor no siempre se traduce en compatibilidad en la vida profesional. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes y ambiciosos. Tienen toda una vida por delante para explorar, para crecer y para descubrir quiénes son realmente. Estar atados a una relación pública y mediática puede ser asfixiante, especialmente cuando se tienen aspiraciones tan grandes. Volviendo a las declaraciones de las fuentes cercanas, se dice que ambos comenzaron a sentir la necesidad de romper con las expectativas y las imposiciones. Querían recuperar el control de sus vidas, tomar sus propias decisiones sin tener que consultar con el otro. En resumen, querían ser libres. Esta necesidad de libertad no implica necesariamente que dejaron de amarse. Es posible que en el fondo todavía se tengan cariño y respeto. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces es necesario alejarse para poder crecer y desarrollarse como individuo. Y quizás esa fue la conclusión a la que llegaron Hande y Kerem. Se dieron cuenta de que a pesar de todo el amor que compartieron, lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero probablemente necesaria para su bienestar emocional y profesional. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad absoluta solo la conocen Hande y Kerem. Pero analizando la situación desde la distancia, me parece que su separación fue el resultado de una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo: la presión mediática, las prioridades profesionales divergentes y la creciente necesidad de libertad individual. Lo importante es que ambos parecen estar bien. Hande sigue brillando en la pantalla, protagonizando nuevas series y deslumbrando en las alfombras rojas. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y viajando por el mundo, disfrutando de su soltería y su libertad. Quizás su historia de amor no tuvo el final feliz que todos esperábamos, pero al menos nos dejó el recuerdo de una química explosiva y un romance de telenovela que nos hizo creer en la magia del amor. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo dirá. Pero hasta entonces les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la saga de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia de amor ha terminado para siempre? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo el chisme. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y recuerden, el chisme es como el café turco, mejor cuando se comparte. Emoticono cara guiñando.